Mi mamá está drogada, enciérrenla ya. Las palabras de mi propia hija me atravesaron como cuchillos. En ese momento, frente a médicos y enfermeras, me convertí en una extraña para mi propia sangre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Lucía Morales, tengo 63 años, y durante las últimas 2 décadas he sido una fantasma en la vida de mis hijos. No por elección, no por abandono, sino por algo que ellos nunca supieron y que yo nunca pude contarles. El pasillo del Hospital General de la Ciudad de México olía a desinfectante y desesperación. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza mientras esperaba noticias de mi nieta Natalia, de apenas 9 años, que yacía en coma tras un accidente de tráfico. Sus pequeñas manos, aún manchadas con pintura de colores del colegio, reposaban inmóviles sobre las sábanas blancas del hospital. Llevaba puesta mi blusa azul marino, la única decente que tenía, con pequeñas arrugas que delataban las horas de viaje desde Guadalajara hasta la capital. Mis zapatos, cómodos pero gastados, habían recorrido los pasillos interminables de este laberinto médico durante 3 días seguidos. En mi bolso, un viejo bolso de piel sintética que había comprado en el mercado de San Juan hace años, guardaba las únicas fotos que tenía de Natalia, instantáneas robadas en cumpleaños familiares donde yo era apenas tolerada, una presencia incómoda que aparecía una vez al año como recordatorio de secretos que preferían olvidar. Mi hija Jimena, de 35 años, estaba parada junto a la puerta de la UCI con esa postura rígida que había perfeccionado desde adolescente, brazos cruzados, mandíbula tensa, mirada que atravesaba sin ver. Llevaba un vestido negro elegante, maquillaje impecable a pesar de las circunstancias, el cabello perfectamente peinado en un chongo que no permitía ni un mechón fuera de lugar. Todo en ella gritaba control, éxito, distancia emocional. A su lado, Iván, su esposo, revisaba obsesivamente su teléfono móvil, como si los mensajes de trabajo fueran más urgentes que la vida de su propia hija. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, zapatos italianos que brillaban bajo las luces del hospital, un reloj que había visto mencionar en revistas de lujo que nunca podría permitirme. Doctora Hernández, llamé a la médica tratante cuando salió de la habitación de Natalia. ¿Cómo está mi nieta? ¿Hay algún avance? ¿Podemos hacer algo más? La doctora, una mujer de mediana edad con ojeras que hablaban de demasiadas guardias nocturnas, me miró con la paciencia profesional de quien había visto demasiadas familias destruirse en los pasillos de hospital. Señora, entiendo su preocupación, pero las decisiones médicas deben tomarlas los padres de la menor. Usted puede acompañar, pero... No. Jimena se interpuso entre nosotras como un muro humano, sus tacones resonando contra el linóleo con la determinación de alguien acostumbrada a que su voz fuera la definitiva. Ella no tiene derecho a opinar sobre nada que tenga que ver con mi hija. Nada. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada sílaba calculada para causar el máximo daño posible. Jimena, por favor, supliqué, sintiendo cómo mi voz se quebraba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Es mi nieta. La amo tanto como tú. Solo quiero ayudar. Solo quiero estar aquí para ella. ¿Ayudar? Se rió con una carcajada amarga que resonó por todo el pasillo, atrayendo miradas curiosas de otras familias que también esperaban noticias de sus seres queridos. ¿Cómo nos ayudaste cuando tenía 12 años y te desapareciste? ¿Cómo nos ayudaste cuando papá se murió de tristeza esperándote? ¿Cómo nos ayudaste cuando tuve que trabajar desde los 15 para mantener a mi hermano? Cada pregunta era una bofetada. Cada recuerdo, una herida que sangraba fresca. Mi celular, un aparato viejo que conservaba por razones que mis hijos jamás podrían entender, vibró en el fondo de mi bolso. El sonido específico, 3 vibraciones cortas, 2 largas, que no había escuchado en meses. El código de emergencia máxima. Mi pasado reclamándome justo cuando más necesitaba estar presente. ¿Otra vez ese maldito teléfono? Jimena señaló mi bolso con desprecio. ¿Quién te llama? ¿Tu dealer?
¿Tu cómplice en tus fantasías? No podía explicarle que ese teléfono había salvado vidas, que había sido mi única conexión con la realidad durante años de horror y soledad, que el hombre que me llamaba desde Sevilla conocía secretos que podrían destruir gobiernos, pero que no podía compartir ni con mis propios hijos. «No es lo que piensas», murmuré, guardando el teléfono sin contestar. «Nunca es lo que ustedes piensan». El doctor Mendoza, jefe de neurocirugía, salió de la sala de reuniones con una carpeta en las manos. Sus pasos resonaban con la autoridad de quien había tomado decisiones de vida o muerte durante 30 años de carrera médica. «Familia Gutiérrez, necesitamos hablar sobre las opciones de tratamiento para Natalia. Hay procedimientos experimentales que podrían ayudar, pero requieren autorización familiar completa». «Lo que usted diga, doctor», respondió Iván inmediatamente, como si la velocidad de su respuesta demostrara su compromiso paternal. «Haremos todo lo necesario. Dinero no es problema». Me acerqué un paso. «Doctor, ¿podría explicarnos exactamente qué tipo de procedimiento están considerando? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Hay alternativas menos invasivas?» Las preguntas brotaron de mí con la precisión de alguien entrenada para interrogar, para buscar la verdad detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. 20 años infiltrada me habían enseñado a desconfiar de las respuestas fáciles, a buscar las grietas en las explicaciones demasiado convenientes. Jimena me fulminó con la mirada. «¿Qué sabes tú de medicina? ¿Qué sabes tú de ser madre? Te fuiste cuando más te necesitábamos. No tienes derecho a cuestionar nada». «Tengo derecho porque soy su abuela», respondí, sintiendo cómo algo se endurecía en mi pecho. «Porque la amo. Porque aunque ustedes no lo crean, nunca dejé de amarlos». «¿Amor?». Iván se rió con crueldad. «¿Le llamas amor a desaparecer durante 18 años? ¿Le llamas amor a volver cuando ya no puedes hacer nada por nadie?». El doctor Mendoza tosió incómodo. «Señoras, señor, entiendo que este es un momento muy difícil para la familia, pero necesitamos concentrarnos en Natalia. El tiempo es crucial». Jimena se giró hacia él con la sonrisa falsa que había perfeccionado en su trabajo como ejecutiva de marketing. «Doctor, mi madre tiene problemas psiquiátricos. Siempre los tuvo. Se inventa historias. Fantasea con vidas que nunca tuvo. No debe participar en ninguna decisión médica. Está inestable». La palabra inestable flotó en el aire como una sentencia de muerte. En los ojos del personal médico vi cómo la duda reemplazaba el respeto profesional, cómo una hija podía destruir la credibilidad de su madre con una sola acusación bien colocada. «Además», continuó Jimena, su voz ganando confianza mientras me veía encogerme, «ha estado tomando medicamentos que no sabemos de dónde saca, probablemente drogas. Su comportamiento ha sido errático desde que llegó. Mentira tras mentira, construyendo un muro entre yo y mi nieta, entre yo y cualquier posibilidad de demostrar que, a pesar de todo, seguía siendo su madre». Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el patrón de emergencia absoluta. 5 vibraciones cortas, una pausa, 5 más. Solo se usaba cuando vidas estaban en peligro inmediato. «¿Lo ves?». Jimena señaló mi bolso como si fuera evidencia de un crimen. Otra vez sus contactos misteriosos. «Doctor, por favor, no la deje acercarse a mi hija. No sabemos de qué es capaz». En ese momento, mientras mi propia hija me destruía frente a extraños, mientras convertía 20 años de sacrificio en una caricatura de locura y abandono, entendí algo terrible y liberador a la vez. No tenía que seguir justificándome. No tenía que seguir siendo la madre que pedía perdón por pecados que no había cometido. No tenía que seguir siendo pequeña para que otros se sintieran grandes. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé, y por primera vez en años contesté una llamada de emergencia frente a mis hijos. «Agente Morales al habla». Y en esas 4 palabras, todo cambió. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. «Agente Morales al habla». Había sido como arrojar una granada en medio de la sala de espera. Vi cómo las enfermeras intercambiaban miradas confusas, cómo el doctor Mendoza fruncía el ceño tratando de procesar lo que acababa de escuchar, cómo Jimena abría y cerraba la boca sin conseguir articular palabra alguna.
La voz del otro lado del teléfono era grave, familiar, cargada de urgencia que reconocía después de tantos años de operaciones encubiertas. Lucía, el juez Ramírez está esperando. El testimonio de Santa María se está desmoronando. Sin tu declaración, toda la red de los Hermanos del Silencio queda libre. Son 20 años de trabajo perdidos, 20 años de tu vida desperdiciados. Miré a Natalia a través del cristal de la UCI. Su pequeño rostro, tan parecido al de Jimena cuando tenía su edad, yacía inmóvil entre cables y monitores que marcaban cada latido de su corazón con pitidos electrónicos que se habían convertido en la banda sonora de mi pesadilla. «Dame una hora», susurré al teléfono, consciente de que cada palabra estaba siendo escuchada por mi hija, con una mezcla de incredulidad y furia creciente. «No tenemos una hora, Lucía. El vuelo a Madrid sale en 3 horas. Tu testigo protegido va a cambiar su declaración si no apareces. ¿Y sabes lo que eso significa?» Claro que lo sabía. Significaba que Carlos Mendoza, el contable que había lavado dinero para medio gobierno mexicano durante la década pasada, podría retractarse de su confesión. Significaba que los políticos que habían vendido niños como ganado podrían caminar libres. Significaba que las 200 familias que habían perdido a sus hijas en redes de trata nunca tendrían justicia. Significaba que todo por lo que había sacrificado a mis propios hijos habría sido inútil. «Entiendo», dije, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en mi pecho. «Estaré allí». Colgué el teléfono y me volví hacia Jimena, que me observaba con una expresión que no había visto desde que era adolescente, una mezcla de miedo, confusión y esa rabia particular que surge cuando descubres que todo lo que creías sobre alguien era una mentira. «¿Agente?» La palabra salió de sus labios como si tuviera sabor amargo. ¿De qué demonios están hablando? Iván se había acercado, guardando su teléfono por primera vez desde que llegué al hospital. Su rostro, habitualmente arrogante, mostraba ahora una confusión genuina que lo hacía parecer mucho más joven y vulnerable. «Mira, no sé qué clase de teatro estás montando», dijo con esa voz controlada que usaba en sus reuniones de negocios. «Pero mi hija está en coma y no vamos a permitir que tus fantasías interfieran con su tratamiento». El doctor Mendoza carraspeó, obviamente incómodo con la tensión familiar que había convertido su consulta médica en un drama doméstico. «Señora Morales, ¿podría aclarar su situación? Si hay complicaciones legales o profesionales que puedan afectar la atención de la menor». Antes de que pudiera responder, Jimena explotó. «No hay nada que aclarar. Mi madre es una mitómana. Siempre inventó historias para justificar por qué nos abandonó. Agente federal». Se rió con histeria mal contenida. «La próxima semana dirá que es astronauta o que trabaja para la CIA». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una paliza. Cada acusación aterrizaba en lugares específicos de mi corazón, donde había guardado la culpa y el dolor durante 2 décadas. Porque tenía razón en una cosa. Yo los había abandonado, pero tenía razón por las razones equivocadas. «Jimena», intenté acercarme, pero ella retrocedió como si mi proximidad fuera tóxica. «No me toques. No te acerques». Su voz se quebró, revelando por primera vez la niña herida que había estado escondiendo detrás de toda esa perfección adulta. ¿Sabes lo que fue crecer sin madre? ¿Sabes lo que fue explicarle a mis compañeras de clase por qué mi mamá nunca venía a las juntas escolares? ¿Por qué nunca estaba en los festivales del Día de las Madres? Cada pregunta era una puñalada precisa. Recordaba esos festivales del Día de las Madres en el Colegio Cervantes, donde todas las niñas presentaban bailes y canciones para mujeres que las aplaudían desde las gradas decoradas con flores de papel. Recordaba a Jimena, de 8 años, buscándome entre el público con esos ojos esperanzados que se apagaban cuando confirmaba que, una vez más, no había llegado. Pero no podía explicarle que en esos momentos yo estaba infiltrada en burdeles de Bangkok, documentando cómo vendían niñas mexicanas a empresarios europeos. No podía contarle que cada festival que me perdía era porque estaba salvando a otras niñas como ella de destinos peores que la muerte. «Trabajé desde los 15 años», continuó Jimena, su voz ganando fuerza mientras enumeraba cada uno de mis fracasos como madre. «Limpiando oficinas después de la escuela para poder comprar uniformes escolares,
cuidando a Roberto cuando tenía pesadillas porque papá trabajaba doble turno para cubrir los gastos que tú deberías haber cubierto. Roberto, mi hijo menor, que ahora tenía 30 años y vivía en Monterrey, que había dejado de contestar mis llamadas hace 5 años, que se había casado sin invitarme y había tenido 2 hijos cuyos nombres solo conocía por las fotos que encontraba en Facebook cuando conseguía acceso a Internet. ¿Y ahora vienes aquí? Jimena siguió destrozándome sistemáticamente, fingiendo ser la abuela preocupada, pretendiendo que tienes derecho a opinar sobre la vida de mi hija cuando nunca estuviste presente en la mía. Iván asintió con aprobación, claramente satisfecho de ver cómo su esposa me ponía en mi lugar. Jimena tiene razón. No sabemos ni dónde has estado viviendo estos años. No sabemos de qué trabajas, si es que trabajas. Apareces aquí con ropa vieja, sin dinero para ayudar con los gastos médicos, pretendiendo ser parte de una familia que abandonaste. Sus palabras me golpearon donde más dolía, la verdad envuelta en mentira, porque sí tenía ropa vieja, la ropa que podía permitirme con el salario de profesora de primaria que usaba como identidad de cobertura. Sí llegué sin dinero, porque todo lo que ganaba en misiones se destinaba a un fondo federal que no podía tocar para gastos personales. Sí había abandonado a mi familia, pero para protegerla de amenazas que nunca podrían entender. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el patrón de código rojo. Emergencia que no admitía demora. Tengo que contestar, dije, sintiendo cómo la autoridad que había desarrollado en años de operaciones encubiertas se filtraba en mi voz a pesar de mis esfuerzos por mantenerme pequeña y discreta. Por supuesto que tienes que contestar, gritó Jimena, perdiendo completamente el control. Siempre tienes que contestar. Siempre hay algo más importante que nosotros. Siempre hay una excusa para no estar presente. Pero esta vez, no me escondí. Contesté el teléfono ahí mismo, en medio del pasillo, frente a médicos y pacientes y mi familia destrozada. Morales. Lucía. Carlos Mendoza está muerto. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Carlos era mi testigo principal, el hombre que había decidido confesar todo después de que su propia hija fuera secuestrada por la misma red que él había estado financiando. Su testimonio era la pieza central del caso que había consumido los últimos 5 años de mi vida. ¿Cómo?, pregunté, consciente de que mi voz había cambiado completamente, volviéndose fría y profesional de manera que mi hija nunca había escuchado. Aparente suicidio en su celda de protección, pero ambos sabemos que no se suicidó. Lo encontraron colgado con las sábanas, pero las marcas en el cuello no coinciden. Alguien llegó hasta él. Jimena me miraba con una expresión que no lograba descifrar. Por primera vez desde mi llegada, parecía estar realmente escuchando, procesando el tono y el contenido de mi conversación con una atención que no había mostrado hacia nada de lo que yo dijera. Sin Carlos, solo quedas tú, continuó la voz en el teléfono. Solo tu testimonio puede mantener a esos bastardos en prisión, y si salen libres, sabes que van a venir por ti. Y por cualquiera que te importe. La amenaza implícita colgó en el aire como humo tóxico. Después de 20 años, después de haber perdido todo lo que me importaba para protegerlo, el peligro había encontrado el camino hasta mi familia de todos modos. Miré a Natalia a través del cristal, su pequeño cuerpo conectado a máquinas que la mantuvían viva, y entendí con claridad terrible que todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, todo el dolor que había causado y absorbido, se reducía a este momento. Mi nieta en coma, mi hija que me odiaba, mi testigo principal muerto, y yo, atrapada entre un pasado que no podía explicar y un futuro que amenazaba con destruir a las únicas personas que aún me importaban. Estaré en Madrid en 6 horas, dije al teléfono, sintiendo cómo cada palabra me alejaba más de la posibilidad de reconciliación con mis hijos. Lucía, hay algo más. Dime, el juez ha ordenado protección para tu familia. Si aceptas testificar, podemos garantizar su seguridad. Pero si no, no necesitaba que terminara la frase. Conocía las reglas del juego lo suficiente para entender que el silencio también tenía su precio. Colgué el teléfono y me volví hacia Jimena, que me observaba ahora con una expresión completamente diferente.
La arrogancia había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al miedo. ¿Quién eres realmente?, preguntó con voz pequeña, como la niña de 8 años que solía esperarme despierta cuando llegaba tarde de trabajar, antes de que todo se complicara, antes de que la vida nos obligara a convertirnos en extrañas. Miré por última vez hacia la UCI donde mi nieta luchaba por su vida, donde cada decisión médica se tomaría sin mi presencia, donde mi voz no tendría peso ni importancia. Soy tu madre, dije simplemente, y voy a protegerlas aunque ustedes no me dejen amarlas. Di media vuelta y caminé hacia la salida del hospital, mis pasos resonando en el pasillo con una determinación que no había sentido en años. Por primera vez en 2 décadas, no estaba huyendo de mi pasado. Estaba corriendo hacia él para salvaguardar el único futuro que me importaba. El taxi que me llevaba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez olía a ambientador barato y cigarrillos. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote gris, me miraba por el espejo retrovisor con curiosidad mal disimulada. Probablemente se preguntaba qué hacía una mujer de mi edad, viajando sola a España con una maleta que había empacado en 10 minutos, y los ojos hinchados de llorar. ¿Va de vacaciones, señora?, preguntó con el falso interés de quien necesita llenar el silencio del trayecto. No, respondí sin elaborar, porque ¿cómo explicarle que iba a testificar contra la red criminal más poderosa de Iberoamérica, mientras mi nieta luchaba por su vida en un hospital al que quizás nunca podría regresar? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Jimena. No entiendo nada. ¿Por qué te fuiste así? Natalia preguntó por ti cuando despertó por 5 minutos. Dijo tu nombre, no el mío, el tuyo. Ese mensaje me partió el alma de maneras que 20 años de tortura psicológica nunca habían logrado. Natalia había despertado. Mi pequeña guerrera había abierto los ojos, y en medio de su confusión y dolor, había pensado en mí, en la abuela que apenas veía una vez al año, que le enviaba regalos por correo que sus padres probablemente tiraban antes de que llegaran a sus manos. ¿Cómo era posible que una niña de 9 años me recordara con más cariño que mi propia hija? El avión de Aeroméxico a Madrid se elevó sobre la Ciudad de México mientras el sol se ponía detrás de las montañas que habían enmarcado mi infancia, mi juventud, mis primeros años como madre antes de que todo se complicara. Las luces de la ciudad se extendían hacia el horizonte como un mapa de vidas que nunca conocería, familias cenando juntas, niños haciendo tareas mientras sus madres los ayudaban con matemáticas y ciencias sociales. Había volado esta ruta docenas de veces durante los últimos 20 años, siempre con identidades falsas, siempre con pasaportes que llevaban nombres que no me pertenecían. Ana Jiménez, profesora de historia. Carmen Vázquez, investigadora independiente. María Dolores Ruiz, periodista freelance. Todas las versiones de mí misma que había creado para poder existir en un mundo donde Lucía Morales había tenido que desaparecer para proteger a las personas que más amaba. Pero esta vez volaba con mi propio nombre, con mi propio pasaporte, llevando en el equipaje de mano los documentos que demostrarían quién había sido realmente durante todos estos años de exilio autoimpuesto. La azafata, una mujer joven con sonrisa profesional, me ofreció café y cacahuates mientras revisaba mi tarjeta de embarque. ¿Primera vez en Madrid, señora?, preguntó con esa cortesía automática que caracteriza al personal de vuelos internacionales. No, murmuré, recordando las docenas de veces que había caminado por las calles de Malasaña, infiltrada en organizaciones que movían dinero sucio desde México hasta cuentas bancarias suizas. Conozco bien la ciudad. Lo que no dije es que la conocía desde ángulos que ningún turista vería jamás. Conocía los sótanos donde guardaban documentos falsificados, los apartamentos donde lavaban dinero, los restaurantes donde políticos mexicanos se reunían con empresarios españoles para negociar el precio de la corrupción que había infectado ambos lados del Atlántico. Conocía Madrid como un campo de batalla donde había librado una guerra silenciosa durante años, perdiendo pedazos de mi alma en cada operación, mientras mis hijos crecían, creyendo que su madre había decidido simplemente desaparecer de sus vidas. El vuelo duró 11 horas. 11 horas para recordar todo lo que había perdido,
y todo lo que había ganado con mis decisiones. Recordé el día que el comandante Rodríguez apareció en mi casa de Colonia Roma, hace 21 años, cuando Jimena tenía 14 y Roberto apenas 11. Era un martes por la tarde. Estaba preparando sopa de tortilla para la cena, mientras ayudaba a Roberto con su tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. «Señora Morales», había dicho el comandante, su voz grave cargada de una seriedad que transformó inmediatamente el ambiente doméstico en algo amenazante. «Necesitamos hablar con usted, sobre su esposo, sobre lo que él sabía antes de morir». Eduardo había muerto 6 meses antes en lo que los periódicos habían reportado como un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Había salido temprano esa mañana para una reunión de trabajo que nunca había mencionado, besándome en la frente mientras yo fingía dormir porque habíamos discutido la noche anterior sobre dinero, como siempre discutíamos cuando los gastos superaban nuestros ingresos de maestros de escuela pública. Su esposo era contador de los Hermanos del Silencio, me había explicado el comandante mientras mis hijos veían televisión en la sala, ajenos a que su mundo estaba a punto de colapsar definitivamente. Llevaba las cuentas de sus operaciones de lavado de dinero, y antes de morir, nos entregó documentos que podrían destruir la organización. Recordé cómo el plato de sopa se me había resbalado de las manos, estrellándose contra el piso de azulejos con un ruido que había hecho que Roberto corriera a la cocina preguntando qué había pasado. «Nada, mi amor», le había mentido, comenzando una cadena de mentiras que se extendería durante las próximas 2 décadas. «Solo se me cayó un plato. Ve a terminar tu tarea». El comandante había continuado explicándome que Eduardo había estado documentando en secreto las actividades criminales de sus empleadores, probablemente preparándose para entregarlos a las autoridades cuando lo mataron para silenciarlo. Sus documentos incluían nombres, fechas, cuentas bancarias, rutas de transporte de drogas y niñas secuestradas. «Los Hermanos del Silencio saben que él tenía esta información», me había dicho el comandante, observándome con ojos que habían visto demasiada maldad humana para conservar alguna ilusión sobre la naturaleza bondadosa de las personas. «Van a venir por ustedes, por sus hijos. No hoy, quizás no mañana, pero van a venir». «¿Qué quiere de mí?», había preguntado, aunque ya sabía que la respuesta cambiaría mi vida para siempre. «Queremos que desaparezca, que abandone a sus hijos de manera convincente, que se convierta en otra persona y nos ayude a infiltrar la organización desde adentro. Es la única manera de proteger a su familia y de obtener justicia por la muerte de su esposo». Recordé cómo había mirado hacia la sala donde mis hijos reían viendo caricaturas, completamente ignorantes de que su madre estaba a punto de convertirse en un fantasma para mantenerlos vivos. «¿Por cuánto tiempo?», había preguntado. «No lo sabemos. Años, quizás décadas. Hasta que podamos desmantelar completamente la red. ¿Y mis hijos? Van a creer que usted los abandonó. Van a odiarla. Van a crecer sintiéndose rechazados y traicionados. Pero van a estar vivos». Había sido la decisión más fácil y más difícil de mi vida. Fácil porque no había alternativa real. Difícil porque sabía que estaría matando a la madre que había sido para convertirme en la sombra que necesitaba ser. Esa noche, había fingido una discusión terrible con mis hijos. Les había gritado que estaba cansada de ser madre, que quería vivir mi propia vida, que ellos me habían robado mi juventud y ahora me estaban robando mi libertad. Cada palabra había sido como tragarse vidrio molido, pero había sido necesaria para vender la historia de que me iba por voluntad propia. Roberto había llorado, Jimena me había gritado que me odiaba, y yo había cargado mis mentiras y me había ido, dejando atrás todo lo que amaba, para convertirme en alguien que pudiera infiltrarse en el mundo que había matado a su padre. El avión comenzó su descenso sobre Madrid, mientras las primeras luces del amanecer teñían el cielo de rosa y dorado. Desde la ventanilla podía ver la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, una metrópolis donde había vivido una docena de vidas diferentes bajo identidades que cambiaban según las necesidades de cada operación. Pero esta vez regresaba como Lucía Morales, como yo misma, y por primera vez en 20 años tenía miedo, no del testimonio que daría en pocas horas, no de los criminales que probablemente ya sabían que estaba en camino,
no de las amenazas de muerte que habían sido mi compañía constante durante 2 décadas. Tenía miedo de que, después de tanto tiempo fingiendo ser otras personas, ya no recordara cómo ser la madre que mis hijos habían perdido. Tenía miedo de que Lucía Morales hubiera muerto realmente esa noche hace 20 años, y que lo que quedaba fuera solo una colección de identidades falsas, tratando desesperadamente de recordar lo que se sentía amar sin condiciones. El Palacio de Justicia de Madrid se alzaba ante mí como una fortaleza de piedra gris que había visto pasar gobiernos, revoluciones y secretos que podrían derribar naciones enteras. Eran las 7 de la mañana cuando llegué, después de un vuelo donde no había logrado cerrar los ojos ni un solo minuto. Mi maleta, una vieja Samsonite que había sido mi compañera en docenas de misiones, contenía solo lo esencial: documentos, fotografías, grabaciones que documentaban 20 años de horror sistematizado. En la entrada del juzgado, el fiscal Gabriel Sáenz me esperaba con una expresión que mezcla alivio y preocupación. Era un hombre de 50 años, cabello canoso, perfectamente peinado, traje azul marino que había visto mejores días, pero que conservaba la dignidad de quien había dedicado su carrera a perseguir verdades inconvenientes. Lucía. Me saludó con la familiaridad de alguien que había compartido secretos que ninguna amistad normal podría soportar. Gracias por venir. Sé lo que esto significa para ti. Mi nieta está en coma, le dije sin preámbulos, porque no tenía energía para cortesías sociales cuando cada minuto lejos del hospital se sentía como una traición adicional. Mis hijos me odian más de lo que creía posible, y mi testigo principal está muerto. Así que dime exactamente para qué me necesitas aquí. Gabriel me guió a través de pasillos de mármol donde nuestros pasos resonaban como ecos de todas las injusticias que estas paredes habían presenciado durante siglos de historia judicial. Las ventanas altas filtraban la luz matutina de Madrid, creando sombras alargadas que me recordaban a los calabozos donde había sido interrogada durante algunas de mis operaciones más peligrosas. El juez Domenech quiere escuchar tu versión antes de dictar sentencia, explicó Gabriel mientras subíamos una escalinata de mármol desgastado por millones de pasos de abogados, testigos, víctimas y criminales que habían transitado estos mismos espacios en busca de una justicia que no siempre llegaba. Sin Carlos, eres la única persona que puede conectar las transferencias bancarias con los secuestros. La única que estuvo presente en las reuniones donde planificaron todo. ¿Y si testifico?, pregunté, aunque conocía la respuesta. ¿Qué garantías tengo de que mi familia estará segura? Protección federal completa. Nueva identidad si es necesario. Relocación donde ustedes elijan. Gabriel se detuvo frente a una puerta de madera oscura marcada con un número dorado. Sala 7. Pero si no testificas, Lucía, estos hombres salen libres en 72 horas, y tú sabes mejor que nadie lo que hacen con quienes los traicionan. Claro que lo sabía. Había visto los cuerpos. Había documentado las torturas. Había vivido durante años sabiendo que un solo error, una sola palabra mal dicha, podría significar que mis hijos aparecieran descuartizados en algún baldío de Ecatepec, como mensaje para otros que consideraran desafiar a los hermanos del silencio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. 3 jueces sentados detrás de un estrado de madera tallada, sus togas negras, dándoles una solemnidad casi eclesiástica. En el banquillo de los acusados, 6 hombres con trajes caros y expresiones que oscilaban entre el aburrimiento y la arrogancia. Los reconocía a todos de fotografías que había tomado en secreto durante años. Alejandro Santamaría, exgobernador de Veracruz. Miguel Ángel Torres, empresario hotelero. Francisco Rueda, magistrado federal que había vendido sentencias como si fueran mercancía. Sus abogados, una falange de juristas que probablemente cobraban más por hora que lo que yo había ganado en años enteros de trabajo encubierto, revisaban documentos con la calma de quienes sabían que el dinero podía comprar casi cualquier cosa, incluyendo versiones convenientes de la verdad. Estado llama a declarar a la agente Lucía Morales de la Unidad Especial de Crímenes Transnacionales, anunció el secretario judicial, con voz que reverberó en el silencio tenso de la sala. Me levanté sintiendo el peso de todos los ojos clavados en mí.
Los acusados me miraban con odio calculado, sus abogados con curiosidad profesional, los jueces con expectativa cargada de escepticismo. En la galería, periodistas especializados en crimen organizado garabateaban notas en libretas, probablemente especulando sobre quién era esta mujer de 63 años que había aparecido para destruir imperios construidos sobre el sufrimiento de niñas inocentes. Caminé hacia el estrado con pasos que habían aprendido a ser silenciosos durante años de infiltración, pero que ahora resonaban con una autoridad que no había ejercido públicamente en décadas. Mi mano tembló ligeramente cuando juré decir la verdad sobre la Biblia que me extendió el secretario, no por nerviosismo ante el tribunal, sino porque sabía que cada palabra que dijera en las próximas horas alejaría más de mi familia. Señora Morales, comenzó Gabriel, estableciendo el tono formal que requería el procedimiento judicial. ¿Puede identificarse ante el tribunal y explicar su relación con los acusados? Mi nombre es Lucía Esperanza Morales Vega, dije, y fue extraño escuchar mi nombre completo después de tantos años de usar identidades fragmentadas. Soy agente federal de la Unidad Especial de Crímenes Transnacionales del gobierno mexicano. Durante los últimos 20 años he estado infiltrada en las operaciones de lavado de dinero y trata de personas dirigidas por la organización conocida como Los Hermanos del Silencio. Un murmullo recorrió la sala. En el banquillo de los acusados, Santa María me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, el mismo gesto que había visto 1000 veces cuando creía que yo era solo Carmen Vázquez, la periodista ingenua que escribía artículos halagadores sobre sus proyectos inmobiliarios. Durante mi infiltración, continué, sintiendo cómo mi voz se fortalecía mientras recuperaba una autoridad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Documenté transferencias por valor de $800 millones americanos, desde cuentas mexicanas hacia bancos españoles y suizos. Presencié reuniones donde se planificó el secuestro y venta de menores de edad. Obtuve grabaciones donde los acusados discuten la eliminación de testigos y la compra de sentencias judiciales. El abogado de Santa María, un hombre calvo con gafas doradas que reflejaban la luz como monedas, se levantó con la arrogancia de quien había ganado más casos de los que merecía ganar. Señoría, la defensa objeta. Esta mujer no tiene credenciales verificables. Apareció de la nada alegando ser agente federal, pero no tenemos pruebas de su identidad real ni de la veracidad de sus supuestas infiltraciones. Gabriel sonrió con la satisfacción de quien había estado esperando exactamente esa objeción. Señoría, el Estado presenta evidencia documental. Sacó de su maletín una carpeta gruesa que reconocí inmediatamente. Contenía cada informe que había escrito, cada fotografía que había tomado arriesgando mi vida, cada grabación obtenida con micrófonos ocultos en brazaletes que parecían joyas baratas, pero que habían capturado conversaciones que revelarían la putrefacción del sistema entero. Documentos firmados por 3 directores consecutivos de la Unidad Especial. Fotografías de la agente Morales en operaciones encubiertas en Bangkok, Bogotá, Medellín y Madrid. Grabaciones de audio donde su voz se identifica mediante análisis forense. Y testimonios de colegas que confirman su identidad y su trabajo durante las últimas 2 décadas. El juez presidente, un hombre de 70 años con rostro que había adquirido la dureza propia de quien había escuchado todas las variaciones posibles de la maldad humana, revisó los documentos con meticulosidad profesional. La documentación parece estar en orden, declaró después de varios minutos que se sintieron como horas. El tribunal acepta la identificación de la testigo. Puede proceder con su declaración. Miré directamente a Santa María mientras comenzaba a hablar. Durante 5 años, él había creído que yo era solo otra periodista corrupta, dispuesta a escribir artículos favorables a cambio de sobornos modestos. Me había invitado a cenas en restaurantes exclusivos de Polanco. Había presumido ante mí sus conexiones políticas. Había detallado con orgullo cómo había convertido el puerto de Veracruz en el punto de entrada principal para drogas y niñas secuestradas destinadas al mercado europeo. El acusado Alejandro Santamaría me explicó personalmente, comencé, viendo cómo su sonrisa se desvanecía gradualmente.
Durante una cena en el restaurante Pujol, el 15 de marzo de 2019, cómo había establecido rutas de transporte para menores secuestrados, utilizando su autoridad como gobernador para falsificar documentos de identificación. «¡Eso es mentira!», gritó Santa María, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido durante meses de proceso judicial. «Esta mujer está inventando todo. Nunca la vi en mi vida». Gabriel activó un reproductor de audio. Mi propia voz, grabada en secreto durante esa cena que había durado 4 horas, llenó la sala del tribunal. «Carmen, ¿sabes cuánto vale una niña de 12 años en el mercado europeo?» La voz de Santa María sonaba relajada, casual, como si estuviera discutiendo precios de ganado. «Depende de la nacionalidad, claro. Las mexicanas son más baratas que las colombianas, pero más caras que las guatemaltecas». Y luego mi propia voz, fingiendo interés periodístico. ¿Y cómo funciona exactamente el proceso de transporte? El silencio en la sala era absoluto. Hasta los periodistas habían dejado de escribir. La grabación continuó durante 10 minutos más, cada segundo documentando con precisión quirúrgica cómo se organizaba el mercado de seres humanos desde los más altos niveles del gobierno mexicano. Cuando terminó, el juez me miró con una expresión que no había visto dirigida hacia mí en años. Respeto genuino. «Señora Morales, ¿está usted preparada para continuar su testimonio?». Asentí, sintiendo por primera vez en décadas que mi voz podría servir para algo más que mentir y fingir y esconder la verdad. «Sí, señoría, estoy lista». Mi testimonio duró 6 horas. 6 horas describiendo en detalle cada crimen que había presenciado, cada niña que había visto vender como mercancía, cada político que había firmado documentos falsos a cambio de maletines llenos de billetes manchados con sangre inocente. Mi voz se mantuvo firme mientras narraba horrores que habrían quebrado a personas más jóvenes, pero mis manos temblaban cada vez que pensaba en Natalia conectada a esas máquinas a 8,000 kilómetros de distancia. Cuando terminé, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los acusados ya no me miraban con arrogancia. Sus rostros habían palidecido hasta convertirse en máscaras de terror genuino. Sus abogados intercambiaban susurros desesperados, buscando cualquier grieta legal que pudiera salvar a sus clientes de las sentencias que ahora parecían inevitable. El juez Domenech se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que había repetido 1000 veces durante décadas de escuchar testimonios que revelaban los peores aspectos de la naturaleza humana. «Señora Morales», dijo finalmente, «es consciente de que su testimonio ha documentado la red de corrupción más extensa que este tribunal ha procesado en sus 50 años de historia». «Sí, señoría». «¿Y comprende que, al revelar su identidad real y su trabajo encubierto, está poniendo en riesgo su seguridad personal y la de su familia?» «Lo comprendo. Pero mi nieta está hospitalizada y no puedo protegerla si estos hombres salen libres para continuar sus operaciones». Gabriel se acercó al estrado con una tablet en las manos. «Señoría, el Estado presenta evidencia adicional que corrobora el testimonio de la agente Morales». La pantalla gigante se iluminó mostrando fotografías que yo misma había tomado durante años de infiltración. Imágenes granuladas capturadas con cámaras ocultas en broches y pulseras, documentando reuniones secretas en hoteles de lujo de Cancún, Madrid y Miami, donde se decidía el destino de miles de víctimas inocentes. Ahí estaba Santa María recibiendo un maletín de $, en el Hotel Presidente Intercontinental. Torres firmando documentos falsos en una oficina de Marbella mientras contaba billetes. Rueda autorizando liberaciones fraudulentas desde su despacho del Tribunal Superior de Justicia, mientras una menor de edad esperaba aterrada en una celda. Cada fotografía era una sentencia de muerte para sus carreras, sus fortunas, sus libertades. Esta documentación, continuó Gabriel, ha permitido identificar a 300 víctimas de trata que han sido liberadas durante los últimos 5 años. Niñas que hoy están vivas porque la agente Morales arriesgó su vida para obtener esta información. El abogado de Torres, un hombre obeso con traje rayado que sudaba profusamente a pesar del aire acondicionado, se levantó con desesperación mal disimulada. «Señoría, esto es una trampa. Esta mujer es una espía.
Sus métodos son ilegales. La evidencia fue obtenida mediante engaño. El juez lo miró con el desdén que reservaba para argumentos particularmente estúpidos. Letrado. La infiltración policial está contemplada y autorizada por la ley española e internacional cuando se investigan crímenes de esta magnitud. Su cliente firmó esos documentos de su propia voluntad. Nadie lo obligó a confesar sus crímenes ante una cámara oculta. Mientras los abogados defensores se desmoronaban uno tras otro, presentando argumentos cada vez más desesperados, mi teléfono vibró con un mensaje que cambió todo. Era Jimena. Mamá, necesito hablar contigo. Han venido hombres preguntando por ti al hospital. Hombres que no son policías. Natalia está asustada. No sé qué hacer. Mi sangre se congeló. Los hermanos del silencio habían encontrado a mi familia. Después de 20 años manteniendo mi identidad en secreto, después de sacrificar todo para proteger a mis hijos, la organización había conectado finalmente los puntos entre Lucía Morales, la madre ausente, y Carmen Vázquez, la periodista que había documentado sus crímenes. Le mostré el mensaje a Gabriel, que palideció mientras leía. «Mierda», murmuró, olvidando por un momento el protocolo judicial. «¿Cómo nos encontraron tan rápido? Tienen infiltrados en todas partes», susurré, recordando las lecciones de supervivencia que me habían enseñado durante mi entrenamiento inicial. En hospitales, juzgados, aeropuertos. Probablemente supieron que volé a Madrid antes de que el avión despegara. El juez, que había escuchado nuestro intercambio susurrado, golpeó su martillo pidiendo orden. «Señora Morales, ¿necesita un receso? ¿Hay alguna situación que requiera atención inmediata?» Miré hacia los acusados, que observaban la escena con renovada esperanza. Si interrumpía el proceso ahora, si salía corriendo hacia México para proteger a mi familia, estos hombres quedarían libres. Y su primer acto de venganza sería encontrar a Jimena, a Roberto, a Natalia, y hacer con ellos lo mismo que habían hecho con las familias de otros testigos que habían osado desafiarlos. Pero si continuaba con el testimonio, si permanecía en Madrid cumpliendo con mi deber legal, mi familia quedaría indefensa ante sicarios que no tenían escrúpulos para lastimar niños si eso enviaba el mensaje adecuado. «Señoría», dije, sintiendo cómo algo fundamental se realineaba en mi interior, «solicito que se otorgue protección policial inmediata para mi familia en la Ciudad de México. Mi hija y mi nieta están siendo amenazadas por asociados de los acusados». Gabriel asintió y activó su radio portátil. «Comando Central, aquí Fiscal Sáenz. Necesitamos protección inmediata para familia de testigo en Hospital General de México DF. Amenaza directa de los hermanos del silencio. Prioridad máxima». La respuesta llegó en segundos. «Unidades en ruta. ETA 5 minutos». Respiré por primera vez en horas. «¿Puede continuar su testimonio, señora Morales?», preguntó el juez. «Sí, señoría. Pero antes necesito que algo quede claro en el registro». Me volví hacia los periodistas, hacia las cámaras que transmitían el proceso en vivo, hacia el mundo que por primera vez iba a escuchar la verdad completa sobre quién había sido realmente durante las últimas 2 décadas. «Mi nombre es Lucía Morales. Soy madre de Jimena y Roberto Morales. Soy abuela de Natalia Gutiérrez. Y durante 20 años he fingido no amarlos para mantenerlos vivos». Mi voz se quebró ligeramente en esas últimas palabras, pero continué. Les hice creer que los había abandonado porque era la única manera de protegerlos de la organización que mató a su padre. Dejé que me odiaran porque era preferible su odio a su muerte. En el banquillo, Santa María había perdido completamente la compostura. «¡Cállate, perra!», gritó, poniéndose de pie con violencia que hizo que los guardias de seguridad se acercaran inmediatamente. «Todo lo que tienes está manchado con nuestra sangre. Tus hijos van a pagar por cada uno de nosotros que encierres». Su amenaza abierta resonó por toda la sala, siendo registrada por las cámaras y micrófonos que documentaban cada segundo del proceso. Había cometido el error final: amenazar públicamente a la familia de un testigo protegido durante un proceso judicial transmitido en vivo. El juez golpeó su martillo con fuerza. «Orden. El acusado será removido de la sala inmediatamente». Mientras los guardias arrastraban a Santa María fuera del tribunal,
Sus gritos se perdían en los pasillos de mármol. Esto no termina aquí. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde estudian sus nietos. Gabriel me miró con expresión grave. Lucía, esto cambia todo. La amenaza directa en tribunal nos da autoridad para protección permanente, pero también significa que no podrás regresar a México hasta que toda la red esté desmantelada. Entendí las implicaciones inmediatamente. Podía salvar a cientos de niñas manteniendo a estos criminales en prisión, pero el costo sería no poder abrazar a mi nieta cuando despertara del coma, no poder estar presente en su recuperación, no poder explicarle a mis hijos que todo lo que habían creído sobre mí era mentira envuelta en verdad. Pero por primera vez en 20 años, la elección era completamente mía. Continúo con el testimonio. Dije, sintiendo cómo algo que había estado roto durante décadas comenzaba finalmente a sanar. Y cuando termine, quiero que cada palabra de lo que he dicho llegue a mis hijos. ¿Estás segura?, preguntó Gabriel. Miré hacia la cámara que transmitía en vivo, sabiendo que en algún lugar de México, en un hospital donde mi nieta luchaba por su vida, mi hija estaba escuchando por primera vez la verdad sobre quién había sido su madre todos estos años. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Mientras yo testificaba en Madrid, a 8,000 kilómetros de distancia, en la sala de espera del Hospital General de la Ciudad de México, Jimena se encontraba frente al televisor que normalmente mostraba telenovelas y programas de cocina para distraer a las familias que esperaban noticias de sus seres queridos. Pero esa mañana, la pantalla mostraba algo completamente diferente. En vivo desde el Palacio de Justicia de Madrid, donde continúa el testimonio de la agente federal mexicana Lucía Morales, en el caso que ha conmocionado a 2 continentes. Jimena se quedó paralizada. Mi rostro llenaba la pantalla mientras el reportero explicaba que yo era una de las agentes encubiertas más importantes en la lucha contra el crimen organizado internacional. ¿Esa no es tu mamá?, preguntó una enfermera que había estado atendiendo el caso de Natalia durante los últimos días. Iván, que había estado revisando emails en su teléfono, levantó la vista y se quedó boquiabierto al verme en televisión nacional, vestida con un traje azul marino que nunca había usado frente a él, sentada en un estrado judicial, con una autoridad que jamás había mostrado en reuniones familiares. La agente Morales ha infiltrado durante 2 décadas las redes de trata de personas más peligrosas del mundo, sacrificando su vida personal para proteger a cientos de víctimas inocentes. En la pantalla, mi voz resonaba con una claridad y firmeza que Jimena no había escuchado jamás. Dejé que mis hijos creyeran que los había abandonado porque era la única manera de mantenerlos vivos. La organización Los Hermanos del Silencio había asesinado a mi esposo por obtener evidencia de sus operaciones. Me dijeron que si no colaboraba, mis hijos aparecerían descuartizados en las afueras de la ciudad. Jimena se dejó caer en una de las sillas plásticas de la sala de espera, su rostro perdiendo todo el color mientras procesaba cada palabra que salía de mis labios en esa transmisión en vivo. Eduardo Morales, mi esposo, era contador de Los Hermanos del Silencio. Continué en la pantalla, mi voz quebrándose ligeramente al mencionar a su padre. Fue asesinado cuando intentó entregar evidencia de lavado de dinero a las autoridades federales. Su muerte fue disfrazada como accidente automovilístico. «Papá», susurró Jimena, sus ojos llenándose de lágrimas mientras comprendía que todo lo que había creído sobre la muerte de su padre era una mentira diseñada para protegerla. Iván se acercó lentamente al televisor, como hipnotizado por las imágenes que mostraban documentos, fotografías, grabaciones que yo había obtenido arriesgando mi vida durante años de infiltración. El 23 de octubre de 1998. Mi voz continuaba desde la pantalla. Fingí una discusión terrible con mis hijos. Les grité que estaba cansada de ser madre. Los hice creer que quería abandonarlos para vivir mi propia vida. Cada palabra fue como tragarse vidrio molido, pero era necesario para vender la historia de que me iba por voluntad propia. En la sala de espera del hospital, otros familiares de pacientes habían comenzado a congregarse alrededor del televisor, susurrando comentarios de asombro mientras mi historia se desarrollaba ante los ojos de todo México. Dios mío,
murmuró una señora mayor que había estado esperando noticias de su esposo en cirugía. ¿Se imagina el dolor de esa mujer? ¿Dejar a sus hijos para protegerlos? Jimena se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una intensidad que no había mostrado desde la infancia. Toda la rabia, todo el resentimiento que había acumulado durante 20 años, se estaba transformando en algo más complejo y devastador. La comprensión de que había odiado a su madre por sacrificios que nunca había podido imaginar. En la pantalla, Gabriel Sáenz presentaba más evidencia. La agente Morales ha operado bajo 12 identidades diferentes en 6 países. Ha documentado crímenes que han resultado en la captura de 87 criminales de alto nivel. Su trabajo ha salvado directamente la vida de más de 500 menores de edad que habían sido secuestradas para explotación sexual. Las imágenes cambiaron mostrando operativos de rescate donde aparecía yo, con pelucas diferentes, maquillaje que me hacía irreconocible, llevando niñas aterrorizadas hacia ambulancias y trabajadores sociales que las alejarían del infierno donde habían sido vendidas. Mami. Natalia había despertado nuevamente y llamaba débilmente desde su cama de hospital. Jimena corrió hacia la UCI, secándose las lágrimas mientras las enfermeras le permitían entrar por unos minutos. ¿Dónde está la abuela Lucía?, preguntó Natalia con voz ronca por los tubos que habían tenido que insertarle en la garganta. ¿Por qué se fue? ¿Hice algo malo? No, mi amor. Jimena se quebró completamente, abrazando a su hija con una desesperación que contenía años de malentendidos y dolor acumulado. No hiciste nada malo. La abuela tuvo que irse para ayudar a otras niñas como tú. ¿Va a volver? Jimena miró hacia el televisor donde mi testimonio continuaba, donde cada palabra que pronunciaba era como una piedra siendo removida del muro de resentimiento que había construido entre nosotras. No lo sé, mi cielo, no lo sé. Mientras esto ocurría en México, yo terminaba mi declaración en Madrid con una confesión que nunca había hecho ante ningún tribunal. Señoría, he pasado 20 años viviendo una mentira para proteger una verdad. He fingido no amar a mis hijos para poder salvar a los hijos de otras madres. He sacrificado mi derecho a ser abuela para que otras abuelas no tuvieran que llorar nietas vendidas como mercancía. Hice una pausa, mirando directamente a la cámara que sabía estaba transmitiendo en vivo. Jimena, Roberto, si están viendo esto, nunca dejé de amarlos. Cada día lejos de ustedes fue una muerte pequeña. Cada cumpleaños perdido, cada graduación ausente, cada momento que no pude estar ahí fue el precio que pagué para mantenerlos seguros. Mi voz se quebró finalmente. Y ahora, cuando mi nieta me necesita, cuando podría finalmente ser la abuela que siempre quise ser, tengo que elegir entre abrazarla y protegerla de hombres que la matarían solo para vengarse de mí. El juez Domenech se inclinó hacia adelante. Señora Morales, ¿cuál es su decisión? Cerré los ojos y vi el rostro de Natalia sonriéndome en la única fotografía que tenía de ella, tomada en secreto durante su última fiesta de cumpleaños, cuando logré colármele al jardín de la casa de Jimena fingiendo ser una vecina perdida. Mi decisión es que estos hombres paguen por cada niña que vendieron, por cada familia que destruyeron, por cada madre que tuvo que llorar hijas que nunca volvieron a casa. Abrí los ojos y miré directamente a Santa María, que había sido escoltado de regreso a la sala. Y mi decisión es que mi familia sepa finalmente quién soy realmente. Gabriel activó una última grabación. Era mi voz, pero grabada hace 20 años, el día que acepté la misión. Lo haré. Dejaré a mis hijos. Fingiré no amarlos. Me convertiré en quien ustedes necesiten que sea. Pero juren por sus propias madres que los van a proteger. Juren que si algo me pasa, alguien les dirá la verdad. La grabación continuó con la voz del comandante Rodríguez, ya fallecido. Lucía, esto te va a costar todo. Tu identidad, tu familia, tu vida normal. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero cuando todo termine, cuando estos bastardos estén en prisión, quiero regresar a casa. Quiero que mis hijos sepan que nunca los abandoné realmente. El silencio en el tribunal era absoluto. En México, Jimena lloraba abrazando a su hija mientras las unidades de protección federal rodeaban el hospital. Y yo,
Por primera vez en 20 años, me sentí completamente libre para decir la verdad. Señoría, dije al juez, he terminado mi testimonio. Ahora quiero ir a casa con mi familia. Pero antes de que el juez pudiera responder, mi teléfono sonó una vez más. Era Jimena, y por primera vez en 2 décadas, contesté una llamada de mi hija sin tener que fingir ser alguien más. ¿Mamá? Su voz estaba rota por el llanto. Mamá, ¿eres realmente tú? Sí, mi amor, respondí, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante años comenzaban finalmente a fluir. Soy yo. Siempre fui yo. Mamá, ¿eres realmente tú? La pregunta de Jimena atravesó 8.000 kilómetros de cables submarinos y satélites para llegar hasta mi corazón como una caricia después de años de bofetadas. Sí, mi amor, repetí, saboreando cada sílaba de una conversación que había soñado durante 2 décadas. Siempre fui yo. Del otro lado de la línea, escuché sollozos que reconocía de cuando Jimena era pequeña y se lastimaba jugando en el patio de la casa de Colonia Roma. El mismo llanto desconsolado que me partía el alma cuando tenía 5 años y se caía de su bicicleta, cuando tenía 8 y las niñas de la escuela se burlaban de sus lentes, cuando tenía 12 y su primer amor la rechazó en el baile de fin de curso. No puedo procesarlo, murmuró entre lágrimas. Durante 20 años te odié, te maldije cada día de las madres, cada Navidad que pasamos solos. Cada vez que Roberto preguntaba por qué su mamá no lo quería, sus palabras eran puñales, pero puñales que liberaban pus de heridas infectadas, dolor necesario para que la curación fuera posible. Lo sé, mi amor, era necesario que me odiaras. Si hubieras sabido la verdad, si hubieras tratado de contactarme, ellos se habrían dado cuenta de que fingía no importarme, y los habrían usado para controlarme. En el Tribunal de Madrid, Gabriel me indicó con gestos que necesitaba terminar la llamada. Los jueces esperaban, los periodistas documentaban cada segundo, y el proceso judicial no podía detenerse por una reconciliación familiar que había tardado 20 años en llegar. Jimena, tengo que colgar, pero necesito que sepas algo antes de que termine esto. Dime, cada peso que gané en estas misiones, cada centavo que no gasté en mi propia vida, está en una cuenta bancaria a tu nombre y al de Roberto. Es dinero limpio, ganado con sangre limpia, sudor limpio. Hay suficiente para que nunca más tengan que preocuparse por el futuro de Natalia. El silencio del otro lado de la línea me hizo temer que la conexión se hubiera cortado. ¿Cuánto?, preguntó finalmente Jimena con voz apenas audible. $2.800.000 americanos, más los intereses de 20 años. Escuché cómo se le cortaba la respiración. Cada año que no pude comprarte un regalo de cumpleaños, cada Navidad que no pude estar presente, cada peso que no pude gastarme en ustedes, fue depositado en esa cuenta, porque aunque no podía estar presente, nunca dejé de ser su madre. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, porque sabía que si escuchaba su llanto un segundo más, no tendría fuerzas para terminar lo que había venido a hacer. El juez Domenech me observaba con una paciencia que había desarrollado durante décadas de escuchar confesiones que revelaban las complejidades morales de un mundo donde hacer lo correcto a menudo requería métodos que parecían incorrectos. ¿Está lista para continuar, señora Morales? Sí, señoría. Gabriel se acercó al estrado con una caja de metal que reconocí inmediatamente. Era mi archivo personal, el registro completo de cada operación, cada identidad, cada momento de estos 20 años que había vivido como fantasma. Señora Morales, ¿reconoce este contenedor? Sí, contiene mi archivo operativo completo. Documentación de 137 misiones en 18 países. Evidencia fotográfica de crímenes cometidos por 215 individuos. Grabaciones de audio que implican a 62 funcionarios públicos de alto nivel en actividades de corrupción y trata de personas. Uno por uno, Gabriel fue presentando documentos que contaban la historia de una mujer que había vivido docenas de vidas para poder destruir una red criminal desde adentro. Cada papel era una cicatriz, cada fotografía una herida, cada grabación un pedazo de alma que había tenido que sacrificar para obtener la confianza de monstruos que vendían niños como ganado.
Esta es María Dolores Ruiz, dijo Gabriel mostrando una fotografía donde aparecía yo con el cabello teñido de rubio. Maquillaje heavy que me hacía parecer 10 años más joven, vestida con ropa provocativa que había tenido que usar para infiltrarme en círculos donde los criminales esperaban que las mujeres fueran decorativas antes que inteligentes. Identidad utilizada para infiltrar la operación de Miguel Ángel Torres en Marbella durante 2015. En la imagen estaba sentada en una mesa de póker clandestino, rodeada de hombres que apostaban fortunas mientras discutían casualmente cómo transportar niñas secuestradas desde América Latina hasta burdeles europeos. Tenía que reírme de sus chistes misóginos, fingir admiración por su poder, actuar como si fuera el tipo de mujer que se impresionaba con dinero manchado de sangre. Y esta es Carmen Vázquez. Gabriel mostró otra fotografía donde aparecía con cabello negro, gafas intelectuales, vestida como la periodista independiente que había fingido ser durante 3 años para ganar acceso a Santa María y su círculo de políticos corruptos. En esa imagen estaba cenando en Pujol con Santa María, sonriendo mientras él me explicaba con orgullo cómo había convertido puertos mexicanos en puntos de distribución para el tráfico humano. Tenía que fingir que tomaba notas para un artículo favorable, mientras en realidad documentaba cada detalle de sus confesiones inconscientes. Durante estos 20 años, declaré mirando directamente a los acusados, he tenido que convertirme en todo lo que desprecio. He tenido que sonreír a hombres que vendían niñas. He tenido que fingir admiración por políticos que traicionaban a su propio pueblo. He tenido que actuar como si fuera el tipo de mujer que se impresiona con dinero sucio y poder corrupto. Mi voz se hizo más fuerte mientras continuaba. Pero cada noche, cuando terminaba de fingir ser alguien más, me quedaba despierta pensando en mis hijos, preguntándome si Jimena había conseguido trabajo después de la universidad, si Roberto había encontrado el amor, si algún día tendría nietos que nunca conocería. En México, Jimena había dejado de llorar. Y ahora observaba la pantalla con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada palabra, cada gesto, cada expresión que había estado ausente de su vida durante 2 décadas. Iván se sentó a su lado, también en silencio, su teléfono olvidado en su regazo mientras procesaba el hecho de que la mujer a quien había tratado con desprecio casual era en realidad una heroína nacional cuyo trabajo había salvado más vidas de las que él podría contar. ¿Y ahora qué?, preguntó Iván, su voz sin rastro de la arrogancia que lo había caracterizado desde que lo conocí. ¿Qué pasa cuando termine el juicio? Jimena lo miró con ojos que habían madurado años en cuestión de horas. Ahora entiendo por qué Natalia siempre pregunta por ella. Los niños sienten cosas que los adultos no podemos ver. En la pantalla, Gabriel estaba presentando la evidencia final. Grabaciones de las últimas conversaciones entre los acusados después del arresto de Carlos Mendoza. Tenemos que eliminar a la periodista. Se escuchaba la voz de Torres. Si ella habla, todos caemos. Ya me encargué, respondía la voz de Rueda. Mis contactos en México la van a encontrar. Y cuando la encuentren, van a hacer que deseen nunca haber nacido. ¿Y su familia? Especialmente su familia. Hay que mandar un mensaje claro. Jimena se puso de pie bruscamente al escuchar esas amenazas contra su propia vida, contra la vida de Natalia. ¿Quiere decir que...? Comenzó a preguntar, pero su voz se perdió cuando comprendió las implicaciones completas. ¿Quiere decir que tu madre ha estado protegiendo nuestras vidas durante 20 años? Dijo Iván, su tono transformado completamente, y que probablemente seguirá haciéndolo, aunque nosotros la hayamos tratado como basura. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando ese reconocimiento, entraron al hospital 3 hombres vestidos de civil que se identificaron como agentes federales. ¿Señora Gutiérrez? El líder del grupo, un hombre alto con cicatriz en la mejilla que sugería experiencia en operaciones peligrosas, se dirigió a Jimena con respeto profesional. Somos del equipo de protección asignado por orden del fiscal Sáenz. Hemos identificado amenazas directas contra su familia. Necesitamos reubicarlas inmediatamente. ¿Reubicar? Jimena miró alrededor del hospital donde había pasado los últimos 4 días, donde Natalia estaba conectada a máquinas que no podían ser movidas fácilmente.
Traslado médico a hospital privado con seguridad reforzada, explicó el agente. Su hija puede recibir el mismo tratamiento bajo protección federal completa. ¿Y cuánto tiempo?, preguntó Iván, mostrando por primera vez preocupación genuina que no tenía que ver con inconvenientes personales. Hasta que el Tribunal de Madrid dicte sentencia, y hasta que podamos garantizar que todos los asociados de los Hermanos del Silencio estén neutralizados. Jimena miró hacia la pantalla donde mi imagen seguía apareciendo, mientras los reporteros analizaban las implicaciones del caso. ¿Puedo hablar con mi madre? El agente asintió y le entregó un teléfono satelital. Línea directa con Madrid. Completamente segura. Jimena tomó el aparato con manos temblorosas y marcó el número que el agente le dictó. En Madrid, mi teléfono sonó justo cuando el juez se preparaba para dictar un receso. ¿Jimena? ¿Mamá? Su voz estaba cargada de una emoción que no había escuchado dirigida hacia mí desde que era adolescente. Perdóname. Por favor, perdóname por todo lo que te dije. No hay nada que perdonar, mi amor. Yo las abandoné. No importa por qué. Las abandoné cuando más me necesitaban. No. Jimena habló con una firmeza nueva, como si hubiera tomado una decisión fundamental. Nos salvaste. Durante 20 años nos salvaste sin que lo supiéramos. Escuché voces de fondo. Médicos preparando el traslado de Natalia. Agentes federales organizando la protección. Iván haciendo preguntas sobre procedimientos de seguridad. Natalia pregunta por ti constantemente, me dijo Jimena. Dice que quiere enseñarte un dibujo que hizo. Dice que eres la abuela más valiente del mundo. Mis lágrimas cayeron finalmente, después de años de mantenerlas controladas para poder funcionar como espía. Voy a volver a casa, le prometí. Tan pronto como termine aquí, voy a volver a casa. Te esperamos, mamá. Te esperamos. 6 meses después de aquel día que cambió todo, estoy sentada en el jardín de la nueva casa que compartimos en Coyoacán, viendo a Natalia correr entre los rosales que plantamos juntas la semana pasada. Su risa llena el aire de la tarde como música que había olvidado que existía, el sonido de una niña que ya no tiene miedo, que ya no pregunta por qué los adultos hablan en susurros o por qué hombres extraños vigilan la casa desde carros con vidrios polarizados. El Hospital Ángeles, donde terminó su recuperación bajo protección federal, se había convertido en nuestro segundo hogar durante 3 meses. Yo llegaba cada mañana con libros de cuentos y cuadernos de dibujo, recuperando el tiempo perdido una historia a la vez, un dibujo a la vez, una conversación a la vez. Natalia me había enseñado a hacer pulseras de mostacillas mientras yo le contaba versiones adaptadas para niños de algunos países que había visitado durante mis misiones. Abuela, ¿es verdad que conoces París?, me había preguntado una tarde, sus ojos brillando con la curiosidad infinita de los 9 años. Sí, mi cielo, pero nunca lo vi como turista. Nunca pude subir a la Torre Eiffel o caminar por los Campos Elíseos como una abuela normal. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para proteger a niñas como tú. Natalia había reflexionado sobre esto con la seriedad que solo los niños pueden aplicar a conceptos que los adultos consideran demasiado complejos para su comprensión. Entonces no pudiste divertirte en esos lugares bonitos porque estabas salvando niñas. Exacto. Eso te hace más increíble que cualquier abuela normal. Y en ese momento, abrazándola mientras olía su champú de manzanilla y sentía su corazón latir contra mi pecho, entendí que los 20 años de sacrificio habían valido cada segundo de dolor. El juicio en Madrid había terminado con sentencias que harían que ninguno de los Hermanos del Silencio viera la libertad jamás. Santa María recibió cadena perpetua por 53 cargos de trata de personas. Torres, 40 años por lavado de dinero y asociación criminal. Rueda, 35 años por corrupción judicial y obstrucción de la justicia. Los demás, sentencias que garantizaban que pasarían el resto de sus vidas pagando por el sufrimiento que habían causado. Pero la verdadera victoria no había sido legal, había sido personal. Jimena había tardado semanas en encontrar el valor para disculparse completamente. No por las palabras crueles que me había dicho en el hospital. Esas las entendía y las había perdonado antes de que salieran de sus labios. Se disculpó por algo más profundo y más doloroso, por haber decidido odiarme sin investigar la verdad,
por haber construido su identidad adulta sobre el resentimiento hacia una madre que nunca había dejado de amarla. Debería haber sabido, me había dicho una tarde mientras tomábamos café en la terraza de la casa nueva, observando a Natalia dibujar en su cuaderno con la concentración absoluta que solo los niños pueden aplicar al arte. Debería haber sentido que algo no cuadraba, que no eras el tipo de mujer que abandona a sus hijos por capricho. No tenías manera de saberlo, mi amor. Era la idea, pero Roberto sí lo sabía. Esa confesión me había sorprendido. Roberto, mi hijo menor, quien no había contestado mis llamadas en 5 años, quien se había casado sin invitarme, quien había tenido hijos cuyos nombres solo conocía por Facebook. ¿Qué quieres decir? Me llamó ayer desde Monterrey. Dijo que siempre supo que algo no estaba bien con tu partida, que las madres como tú no abandonan a sus hijos sin razón, que había estado esperando 20 años a que regresaras para poder preguntarte qué había pasado realmente. Jimena había pausado, revolving su café con movimientos nerviosos que reconocía de cuando era adolescente, y tenía que confesar alguna travesura. Quiere venir a visitarnos. Con Elena y los niños. Quiere que conozcas a tus otros nietos. La perspectiva de conocer a los hijos de Roberto, de recuperar no solo a los hijos que había perdido, sino también a los nietos que nunca había podido abrazar, me había parecido demasiado buena para ser real. ¿Estás seguro? Dijo que había mantenido todas las cartas que le enviabas. Las guardó en una caja debajo de su cama durante todos estos años. Dijo que sabía que algún día las necesitaría para recordar cómo escribía su mamá cuando finalmente pudiera explicarse. Esas cartas las había enviado en secreto, utilizando direcciones falsas y remitentes inventados, escribiendo como una tía lejana que se preocupaba por él, pero que no podía revelar su verdadera identidad. Pequeñas mentiras envueltas en verdades enormes. La única manera que había encontrado de mantener algún tipo de conexión con mis hijos sin poner en riesgo sus vidas. Roberto había llegado la semana pasada con Elena, una mujer dulce que trabajaba como maestra de primaria, y sus 2 hijos, Diego, de 7 años, y Sofía, de 5. Había sido extraño conocer a mi nuera por primera vez a los 63 años, pero Elena me había abrazado como si me hubiera estado esperando toda la vida. Roberto me habló tanto de usted. Me había dicho con la calidez natural de alguien que había aprendido a tratar con niños pequeños y sus miedos irracionales. Siempre decía que su mamá regresaría cuando fuera seguro hacerlo. Diego se parecía a Roberto cuando tenía su edad. Ojos grandes, curiosidad infinita. Esa manera particular de hacer preguntas que revelaban conexiones que los adultos habían dejado de percibir. Sofía era más tímida, pero tenía la sonrisa de Jimena y esa forma de inclinar la cabeza cuando concentraba que me recordaba vívidamente a mi hija a la misma edad. ¿Tú eres la abuela secreta? Me había preguntado Diego con la franqueza que caracteriza a los niños de 7 años. Sí, mi amor. Fui secreta para protegerlos. ¿Como los superhéroes? Algo así. ¡Qué genial! Mi abuela es una superhéroe. Y en esa declaración inocente había encontrado finalmente paz con las decisiones que había tomado 2 décadas atrás. Esta mañana, Natalia terminó el dibujo que había estado trabajando durante semanas. Es un retrato de toda la familia reunida en el jardín de nuestra casa nueva. Ella, Jimena, Iván, Roberto, Elena, Diego, Sofía y yo. Todos sonriendo bajo un sol amarillo que ocupa la mitad del papel con la generosidad visual que solo los niños aplican a las cosas que los hacen felices. En el dibujo, yo llevo una capa roja que ondea al viento. Es tu capa de superhéroe, abuela. Me explicó con la seriedad de alguien que comprende perfectamente la lógica de su arte. Porque salvaste niñas como yo. ¿Y por qué está ondeando al viento? Porque ya no tienes que esconderte. Ahora puedes volar libre. Mientras escribo esto, el sol se pone detrás de las bugambilias que cubren el muro del jardín, pintando el cielo de Coyoacán con los mismos colores rosa y dorado que había visto desde el avión cuando regresé de Madrid hace 6 meses. Pero ahora los veo sin prisa, sin miedo, sin la necesidad constante de mirar por encima del hombro para detectar amenazas que podrían surgir de cualquier sombra. Jimena está en la cocina preparando la cena. Mole poblano, la receta de mi madre que había estado esperando 20 años para enseñarle.
Roberto llegará en una hora con su familia para nuestra cena semanal, una tradición que establecimos desde que se mudó temporalmente a la Ciudad de México para estar cerca, mientras nos recuperamos todos de años de separación forzada. Iván ha resultado ser un yerno mucho mejor de lo que pensaba. Una vez que entendió quién era realmente, comenzó a tratarme con un respeto que jamás había mostrado. Más importante aún, comenzó a valorar a Jimena de manera diferente, como si finalmente comprendiera que había estado casado con la hija de una mujer extraordinaria sin darse cuenta. La cuenta bancaria que había mencionado a Jimena por teléfono resultó ser real, por supuesto. $2.843.000 americanos, más intereses que habían convertido esa suma en algo cercano a los 4 millones. Dinero ganado con sangre, sudor y lágrimas, pero dinero limpio que podía usarse para construir el futuro que mis hijos se merecían. Jimena había llorado durante horas cuando vio los estados de cuenta, cuando entendió que cada peso que yo no había gastado en mí misma durante 20 años había sido depositado religiosamente en cuentas que llevaban sus nombres, que cada comida barata que había comido en hoteles de mala muerte, cada vestido usado que había comprado en mercados de pulgas, cada lujo que me había negado, había sido para garantizar que algún día pudiera darles la seguridad económica que una madre soltera nunca había podido proporcionarles. ¿Por qué nunca nos dijiste?, había preguntado entre sollozos. Porque si hubieran sabido que tenía dinero, habrían hecho preguntas. Y las preguntas habrían llevado a respuestas que los habrían puesto en peligro. Esta noche, después de que todos se vayan a casa, después de que Natalia se duerma en su nueva habitación decorada con dibujos de princesas que son también espías secretas, me sentaré en mi nuevo estudio, el primer espacio que he tenido solo para mí en más de 20 años, y escribiré en el diario que comencé la semana pasada. Escribiré sobre el dolor que fue necesario, sobre los sacrificios que valieron la pena, sobre el amor que sobrevivió a 2 décadas de negación forzada. Escribiré sobre cómo se siente despertar cada mañana sin tener que fingir ser alguien más. Escribiré sobre cómo se siente ser finalmente libre, porque la libertad no es la ausencia de responsabilidades o consecuencias. La libertad es poder ser quien realmente eres, sin poner en peligro a las personas que amas. Y después de 63 años de vida, finalmente soy libre. ¿Alguna vez has tenido que fingir no amar a alguien para protegerlo? Si conoces a alguien que ha sacrificado todo por su familia sin recibir reconocimiento, cuéntame su historia en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.